Hoy domingo 13 de febrero del año 2022, soy la profeta Mildred Mata y hoy el Espíritu de Dios trajo a mi espíritu una palabra que quiero compartir contigo. Me decía oposiciones humanas. ¿Usted sabe lo que significa una oposición humana? Es alguna contrariedad o antagonismo entre dos cosas, entre dos personas. Tal vez usted quiere una cosa y va a encontrarse oposiciones. Siempre nos vamos a encontrar oposiciones. Dice el libro de Filipenses 1, 27, 28, nos habla solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Es decir, nuestro Padre Celestial nos está llamando por medio del apóstol Pablo, sí, a que tengamos que levantarnos, porque el apóstol Pablo en el capítulo 1 de Filipenses hablaba que para él el vivir era Cristo y el morir era ganancia. Pablo sabía que él tenía una oposición, y las oposiciones de Pablo eran humanas, eran de personas que le estaban haciendo la vida imposible para que no predicara. Eran de personas que estaban allí buscando la manera de meterlo preso, buscando la manera de hacerle cualquier cantidad de cosas. Todos tenemos una asignación. Tal vez usted tiene una asignación en su casa, en su empresa, en su empleo, en el lugar de trabajo, en su iglesia. Siempre vamos a encontrar oposiciones humanas, gente que te va a poner el pero por todo, gente que no va a dejar, que no quiere que tú logres la bendición, que tú logres la meta, gente que no está interesado en que tú puedas ver la gloria de Dios. ¿Y por qué? Porque le hace las vacaciones al diablo, pastora, porque se dejan usar por el enemigo, porque cuando tenemos una asignación de parte de Dios, siempre el enemigo va a buscar la manera de que usted no cumpla con esa asignación. Por eso el apóstol Pablo decía en el libro de Filipenses 1, 15, 16, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, porque estaban buscando la manera de que Pablo se detuviera, de que Pablo no siguiera predicando, de que Pablo dejara de hacer la tarea. Así mismo van a acontecer cosas en tu vida. Vas a ver hermanos dentro de la misma iglesia, dentro del pueblo de Dios, que van a hacer oposición para que tú no puedas lograr la asignación que Dios te dio. Y esas oposiciones humanas son personas que, mira, tienen diferencia dentro del mismo empleo, en el mismo trabajo, con el mismo jefe, y las diferencias humanas no le permiten llegar a la meta. Por eso usted y yo necesitamos sacudirnos de las diferencias humanas. Por eso usted ve en las empresas, en las grandes empresas, tantos cursos de motivación de personal, de relaciones humanas. ¿Por qué? Porque las diferencias humanas son las que no llevan al ser humano a ponerse de acuerdo. Recuerda lo que dice la palabra, que en el acuerdo hay poder en el acuerdo. Cuando tú te pones de acuerdo con tu hermano, con tu amigo, con tu vecino, con el amigo, con el compañero de trabajo, tú vas a ver la gloria. Pero cuando hay gente dentro de tu misma empresa, dentro de tu mismo trabajo, dentro de la misma iglesia de Dios, dentro del mismo pueblo de Dios, que te hace oposición a lo que Dios te mandó a hacer, wow, es tremendo. ¿Y por qué es tremendo, pastora? Porque van a buscar la manera de herirte emocionalmente, de llevarte a que tú te sientas débil. Si no, vaya al libro de Nehemías. El libro de Nehemías explica muy bien lo que sucede con las oposiciones humanas. Dice el libro de Nehemías 4, precauciones contra los enemigos. Cuando Sanballat, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer su sacrificio? Acabarán en un día, resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemados. Y estaban junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, los derribará.
vea, ellos empezaron ¿a qué? A burlarse de Nehemías. Ellos empezaron a decir cosas que no eran correctas. Ellos empezaron a hacer oposiciones. Eran oposiciones humanas. Prácticamente los cristianos tenemos que estar claros de algo, que siempre usted va a encontrar oposiciones humanas. La palabra de Dios menciona aquí a Sanbalá. ¿Quién era Sanbalá? Sanbalá era el gobernador de Samaria. Ok, menciona a Tobías. Tobías era el gobernador de la región del este del Jordán. Y estos estaban asociados con los árabes, con los amonitas, con los de Asadoc, con los filisteos. Ellos juntos con estas naciones imponían una presión externa y se oponían a Israel. ¿Para qué? Para que Nehemías pudiera reconstruir los muros, porque daban lindero con lindero. Y estos personajes se enojaron mucho. Su celo estaba hirviendo porque los judíos iniciaron la restauración de los muros de la ciudad. Ellos estaban como molestos por esa reconstrucción, porque el pueblo de Dios estaba autorizado por el rey de Persia de ¿qué? De fortificar la ciudad. El rey le había dado la orden, la autorización para que ellos pudieran edificar. Por supuesto, ellos buscaron la manera de atacarlos, de hacer oposiciones humanas. ¿Y cómo hicieron las oposiciones? Con las palabras que decían, porque la oposición siempre ha sido parte del camino de Dios para los cristianos. ¿Para qué? Para formar nuestro carácter. Por eso te vas a encontrar un compañero de trabajo que te hace tanta oposición y tú dices, pastora, mejor me retiro, mejor tiro la toalla. No, los valientes, los soldados, los guerreros de Dios tenemos que saber que tenemos que pasar esa prueba, porque esa hermanita que te está haciendo la vida imposible, ese compañero de trabajo que les hace las vacaciones al diablo, esa gente que te mete el pie para que tú te caigas, son, mire, hermano, lo que Dios ha permitido para que tú subas de nivel. La gente que te hace la vida imposible te lleva al verdadero quebrantamiento y te lleva a que tú cumplas la asignación. Pero ¿sabe lo que pasa con las almas débiles? Que dicen, yo mejor tiro la toalla. Con la gente que no es arriesgada, dicen, hasta aquí yo llego. Con la gente que dice, no, pastora, es que yo quiero la paz. Es que no. Tú tienes que formarte como un guerrero de Dios. Por eso el apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque él sabía que vivir para Cristo significaba obstáculos, oposiciones, persecución, pleito, peleas. Siempre vamos a tener. Prácticamente todos los cristianos debemos estar claros que la oposición es parte del camino y que tenemos que enfrentarla tarde o temprano, de manera que nos guste o no nos guste. Ay, pastora, pero yo mejor. No, siempre vas a tener oposición. Por eso Nehemías se encontró con esa oposición de Sanbalá, de Tobías, de todo. Decían y lo atacaban. ¿Y cómo lo atacaban? Primero empezaron a decir, estos débiles judíos, unos débiles, estos débiles. Mire, atacaban a la mente, empezaron a hacerle escarnio. ¿Qué es un escarnio? Una burla, porque hay gente que se va a burlar de ti. Ay, no, eso no va a ser así. Ay, esto basta. Ay, esto y lo otro. Ay, sí, porque tú quieres solamente quedar bien con tu jefe. Van a empezar a burlarse dentro del pueblo de Dios, dentro de la misma iglesia. Vas a encontrar oposición para que tú logres, mire, las cosas que tú digas, ay, mira, hice mi casa de paz ayer y vinieron dos. Ay, sí, padre. Van a empezar a hacer oposición, escarnio, pero es allí donde tú te tienes que levantar. Mira que ellos lo llamaron débiles, lo llamaron incapaces, lo llamaron inútiles, pero ¿sabe algo? Nehemías estaba claro. Nehemías empezó a reconstruir su muralla. Nehemías no paró. ¿Y qué hizo Nehemías? Nehemías empezó a orar, empezó a clamar. Dice el libro de Nehemías 4:9. Dice la palabra, entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. O sea, por causa de esas oposiciones humanas, tú tienes que poner guarda, tú tienes que orar, tú tienes que velar. Recuerda lo que dice el apóstol Pedro, velad y orad porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Siempre vas a encontrar, mire, oposiciones humanas. Pero Nehemías oró otra vez y muchas veces y empezaron a orar. La oposición se enfrenta con la oración y es imposible que usted pueda ser vencido. No, usted va a ver la gloria de Dios. Por eso nosotros tenemos que estar velando. El mismo Jesús nos dijo, velad y orad, velad y orad. Pablo nos habló y dijo, oren sin cesar, oren sin parar,
orando en todo tiempo. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener oposiciones humanas. Siempre va a haber gente que le va a hacer las vacaciones al diablo. Siempre va a haber hermanitos que van a decirte cualquier cosa para desanimarte, que van a hacer la manera de, mire, que tienen allí una oposición humana. Y por las diferencias de personas, usted ve que el que paga es el usuario. ¿Cómo es eso, pastora? Bueno, porque si dos en una oficina están como molestos, el usuario que está esperando un pago, que está esperando algo, ay, mi madre, tiene que esperar a la eternidad, porque como en estos dos no hay un acuerdo, no te pueden pagar. Y tal vez, mire, a lo mejor está esperando una factura que te paguen, y entre la pelea que tienen esos dos de la empresa, no te salgan tu pago. Pero también en el pueblo de Dios, las diferencias entre los hermanos, entre los líderes, entre los pastores, hacen que las almas se pierdan. Por eso usted y yo tenemos que estar enfocados y derribar las oposiciones humanas. Las oposiciones humanas que tuvo Nehemías eran para que no edificara los muros de Jerusalén. Yo no sé qué oposición humana tienes tú, tal vez para que no edifiques tu casa, quizás para que no puedas completar la asignación de la empresa, quizás para que tu red pueda crecer, para que tu iglesia pueda crecer. Pero sea cual sea la oposición humana que te estás enfrentando, yo te vengo a decir algo: tú eres una hechura de Dios, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Te tienes que levantar, no te puedes dejar vencer por ninguna oposición humana. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Por eso el apóstol Pablo animó a los filipenses, y yo te quiero animar a ti hoy, para que no te dejes derrotar por las oposiciones humanas, sino para que te remontes como un águila, para que avances y no te detengas. Por eso quiero orar por ti en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, derribamos toda oposición humana, todo poder antagónico de las tinieblas, todo poder contrario, Señor, todo desacuerdo, toda desunión que existe dentro del pueblo de Dios, para poder, Padre de la gloria, a separar a tu pueblo y no dejarlo que avance, sino impedir el avance. Yo te pido que toda oposición humana sea desarraigada en el nombre de Jesús, y que podamos ser como Nehemías, que por medio de la oración podamos cumplir y edificar los muros que tú has llamado en estos tiempos a que edifiquemos. En el nombre de Jesús, amén.